Las herramientas básicas. Las dos herramientas fundamentales para la recuperación de la creatividad son las páginas matutinas y la cita con el artista. Un despertar duradero de la creatividad requiere de un uso constante de ambas. Prefiero presentarles cuanto antes y describirlas con la precisión suficiente como para responder a la mayoría de tus preguntas. Este capítulo pretende explicar estas herramientas con detenimiento y en profundidad. Te pido que los escuches con atención y que empieces a emplear de inmediato ambas herramientas. En las páginas matutinas. Lo primero que necesitas para rescatar tu creatividad es saber dónde encontrarla. Te insto a que lo hagas a través de un proceso que aparentemente no conduce a nada y que yo denomino las páginas matutinas. Escribirás estas páginas cada día durante toda la semana del curso y según espero mucho tiempo después. Yo llevo con ellas una década. Tengo alumnos que dejarían de respirar antes de abandonar las páginas matutinas. Ginny, guionista y productora, atribuye a las páginas matutinas la inspiración para sus recientes guiones y la visión para planificar sus programas. Me he vuelto supersticiosa al respecto, confiesa. Cuando estaba editando mi último programa me levantaba a las 5 de la mañana para poder escribirlas antes de ir a trabajar. ¿Pero qué son las páginas matutinas? Son simplemente 3 páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Por ejemplo, Dios mío, he amanecido de nuevo. No tengo nada que contar, nada que decir. Tengo que lavar las cortinas. Recogí ayer la ropa de la lavandería. Bla, bla, bla. Podríamos llamarlo, sin mucha promsicidad, desaguar el cerebro, pues esta es una de las principales funciones. Las páginas matutinas no pueden hacerse mal. O sea, no se hacen mal. No existe hacerlas mal. Esta divagación diaria no pretende ser arte, ni siquiera escritura, en un sentido literario. Quiero dejar esto muy claro para tranquilizar a quienes trabajen con este libro, pero no son escritores. La escritura no es sino una herramienta más. Las páginas están concebidas para que nos familiaricemos simplemente con el acto de mover la mano a través del papel y volcar en él todo aquello que pasa por la cabeza, sea lo que sea. Incluiremos todo, por nimio, tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Las páginas matutinas no tienen por qué tener un tono brillante, aunque a veces resulta que lo tienen. La mayor parte de las veces no lo tendrán, pero solo lo vas a saber vos, porque nadie las va a leer, no está permitido que las lea nadie, excepto vos mismo. Tampoco vos debés volver a leer las páginas durante las siguientes 8 semanas más o menos. Solo tenés que escribir 3 páginas y guardarlas en un sobre o escribirlas en un cuaderno que no volverás a hojear. Solo tenés que escribir 3 páginas. Y 3 páginas, y 3 páginas, y 3 páginas más, y 3 más al día siguiente. 30 de septiembre de 1991. Este fin de semana, Doménica y yo fuimos a Río Grande y Pot Creek a buscar insectos para su clase de biología. Cazamos lavanderas y mariposas. Fabriqué un cazamariposas rojo que funcionó bastante bien, aunque las libélulas se nos escapaban para gran disgusto. No conseguimos atrapar a la tarántula que se paseaba por el sendero que hay junto a nuestra casa. Disfrutamos localizándola. Aunque algunas veces resulten coloristas, con frecuencia las páginas matutinas son negativas, fragmentarias, autocompasivas, repetitivas, forzadas, infantiles, malhumoradas, sosas y hasta a veces ridículas. No importa, seguí escribiendo. 2 de octubre de 1991. Me levanté y me dolía la cabeza. Me tomé una aspirina, me siento un poco mejor, aunque todavía estoy un poco temblorosa. Quizás sí me haya cogido la gripe. Ya casi he terminado de deshacer todas las cajas, aunque no ha aparecido ninguna tetera aún. Cuánto echo de menos a Laura. Qué dolor. Todos aquellos enfados, quejas, miserias que vuelcas al papel por las mañanas son precisamente las cosas que se interponen entre vos y tu creatividad. Las preocupaciones del trabajo, la tintorería, la bolladura del coche, la extrañeza de la mirada de tu amante, todo eso que aturde al subconsciente y perturba nuestros días. Anótalo. Las páginas matutinas son la principal herramienta para la recuperación de la creatividad.
Como artistas bloqueados, solemos criticarnos de manera despiadada, y aunque el resto del mundo nos vea como artistas realizados, nosotros sentimos que no hacemos lo suficiente y que lo que hacemos nunca está bien. Somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista, de un crítico interiorizado, eterno y canalla, el censor, que se aloja en la parte izquierda de nuestro cerebro y no para de lanzar un flujo constante de puntualizaciones que parecen disfrazadas de verdades. El censor nos dice cosas tan maravillosas como: a eso vos llamás de escribir, parece una broma, si ni siquiera sabes puntuar. Si nunca lo has conseguido hasta ahora, no lo vas a lograr jamás. Ni siquiera sabes escribir sin falta de ortografía. ¿De dónde te has sacado que eres creador? Y así una y otra vez. Marcate esta regla. Recuerda siempre que las opiniones negativas de tu censor no son la verdad. Esto hay que practicarlo. Si vas todos los días directamente de la cama a la página, aprenderás a evitar a tu censor. Ni hay una forma incorrecta de escribir las páginas matutinas, ni cuenta la opinión de tu censor. Deja que él siga con su palabrerío, que lo hará, y que tu mano corra por la página. Podés escribir también tus pensamientos, si querés, observar cómo disfruta lanzándose a la yugular de la creatividad. No lo dudes, la aspiración del censor es atrapante y es un enemigo muy astuto. Cuanto más espabiles tú, más lo hará él. Así que has escrito una única obra de teatro, ¿no? Dirá tu censor. Pues eso es todo. Así que has dibujado tu primer boceto, ¿no? Comentará. No sos precisamente Picasso. Piensa que tu sensor es como una serpiente de dibujos animados que se desliza por el edén de tu creatividad, visibilizando maldades para desmoralizarte. Si no te gusta la idea de imaginar una serpiente, busca otra caricatura para tu sensor, por ejemplo, el tiburón de Jaws, y tachalo. Ponelo donde solés escribir o pégalo dentro de tu cuaderno y tachalo. Solo identificando al sensor con el niño y el civilino personaje que es, lograrás despojarlo de buena parte del poder que ejerce sobre vos y sobre tu creatividad. Más de un alumno ha colgado una foto poco favorable de su padre o de su madre, el que haya sido responsable de introducir al sensor en su psique, y lo ha denominado sensor. El objetivo es dejar de escuchar la voz del sensor como si fuera la de la razón y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es. El objetivo es dejar de escuchar la voz del sensor como si fuera la de la razón y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es. Las páginas matutinas te ayudarán a ello. Las páginas matutinas son innegociables. Jamás te las vas a saltar, jamás las vas a reducir, independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu sensor. Siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, pero no es así. Las páginas matutinas te demostrarán que tu estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensan que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado. Tu artista es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el alimento de tu niño artista, así que escríbelas. 3 páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que tenés que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribí no sé qué escribir. Hazlo hasta que hayas llenado las 3 páginas. Haz lo que sea para llenar esas 3 páginas. Cuando la gente me pregunta por qué hay que escribir las páginas matutinas, yo bromeo, para llegar al otro lado. Piensan que no hablo en serio, pero sí. Las páginas matutinas nos llevan al otro lado, de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos. Sobre todo, nos alejan de nuestro sensor. Más allá de su charlatanería, encontraremos el sosiego de nuestro equilibrio, el lugar donde se oye una voz clara y suave que reconocemos, de inmediato como la de nuestro creador y como la propia.
Conviene en este punto distinguir entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. En Occidente preferimos el cerebro lógico, que establece categorías. Es un cerebro que piensa de forma ordenada, lineal, que percibe al mundo de acuerdo con categorías conocidas. Un caballo será el resultado de una cierta combinación entre determinadas partes de animales que componen un caballo. Un bosque en otoño se concibe como una serie de colores que componen un bosque de otoño. El cerebro mira un bosque en otoño y registra rojo, naranja, amarillo, verde, dorado. El cerebro lógico ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona a base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido se percibe como incorrecto y posiblemente peligroso. Le gusta que las cosas sean como soldaditos disciplinados, desfilando en línea recta. Es el cerebro al que solemos escuchar, en especial cuando nos decimos que debemos ser sensatos. El cerebro lógico es nuestro sensor, esa voz en off que reconsidera y se arrepiente una y otra vez. Ante algo original, como puede ser una frase o un boceto, dirá, ¿qué es eso? Está mal. El cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco. Es el que nos dice, oh, eso está genial. Relaciona cosas dispares. Por ejemplo, un barco puede ser lo mismo que una ola y esta lo mismo que un caminante. Identifica un coche de carreras con un coche de animal salvaje. El lobo negro nos empujó aullando hasta aquel bar de la carretera. El cerebro artístico es nuestro cerebro creativo, holístico. Inventa patrones y descubre matrices. Ve un bosque en otoño y piensa, qué precioso ramillete. La piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro. Porque el cerebro artístico realiza asociaciones libres y es espontáneo, establece nuevas conexiones, combina distintas imágenes para invocar nuevos significados. Es el responsable de hallazgos tales como que la mitología escandinava se llame caballo de olas a un barco o que un personaje de la Guerra de las Galaxias tenga por nombre Skywalker. ¿Por qué hablamos ahora del cerebro lógico y del cerebro artístico? Porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo para que juegue el cerebro artístico. El sensor es un residuo de nuestros cerebros, de nuestra supervivencia, del que se encargó de que decidiéramos entre permanecer a salvo en la selva o aventurarnos hacia el prado. Nuestro sensor examina el prado de nuestra creatividad para detectar si hay una bestia peligrosa. Cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso, entonces ahí es donde aparece el sensor. Solo le gustan las frases, cuadros, esculturas o fotografías que ya hayamos visto muchas veces con anterioridad, lo cual nos transmiten seguridad. Son frases seguras, cuadros seguros, fotografías seguras. Nada de improvisaciones, de experimentos, de garabatos, nada nuevo. Haz caso a tu sensor y te dirá que todo lo nuevo es erróneo, nocivo y terrible. ¿Quién no estaría bloqueado si cada vez que intentara sacar los pies del tiesto, alguien, tu sensor, se riera de él? Las páginas matutinas te enseñarán, a pesar de esas burlas, y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no estés familiarizado en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas matutinas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Veamos qué beneficios puede proporcionarte la meditación, pues hay muchos puntos de vista sobre esta práctica. Los científicos se refieren a ella en términos de hemisferios cerebrales y la técnica para pasar de uno a otro. El movimiento va del cerebro lógico al cerebro artístico, de la prisa a la lentitud, de la superficie al fondo. Un coach, cuyo objetivo es mejorar la salud en un mundo de la empresa, considera en primer lugar la medición como una técnica contra el estrés.
la meditación, perdón, como una técnica contra el estrés. Las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual preferirán verlo como parte de un proceso de acercamiento a Dios. Los artistas y los expertos en creatividad la reconocen como una vía de inspiración. Todas estas perspectivas son válidas hasta cierto punto, pero no es un punto que sirva de gran cosa. Efectivamente, la meditación alterará nuestro hemisferio cerebral, reducirá nuestro estrés, pulsará una tecla interior que nos conectará con nuestra creatividad y nos servirá de inspiración. Sin duda, por cualquiera de estas razones, la meditación merece la pena. Pero todos estos valores, incluso combinados entre sí, no son sino construcciones intelectuales para lo que en esencia es una experiencia de plenitud, de autenticidad y de poder. Se medita para descubrir la propia identidad, el verdadero lugar que ocupamos en el universo. A través de la meditación, alcanzamos y reconocemos el fin de nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Dicho de otro modo, la meditación nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino además el poder para efectuar cambios expansivos de nuestra vida. La visión, por sí misma, es un consuelo intelectual. El poder es una fuerza ciega que tiene tanta capacidad para destruir como para construir. Solo cuando aprendamos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. De nuevo, solo cuando aprendamos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. Las páginas matutinas nos ayudarán a forjar esa unión, como si fueran un walkie-talkie espiritual con el que conectamos directamente con nuestro creador interno. Esta es la razón por la que las páginas matutinas suponen una práctica espiritual. Resulta imposible escribir las páginas matutinas durante un cierto periodo de tiempo sin entrar en contacto de forma inesperada con ese poder interior. Estuve escribiendo estas páginas durante muchos años antes de darme cuenta de que son el camino para llegar a una firme y clara conciencia de uno mismo, la pista que seguimos por nuestro interior hasta encontrarnos a un tiempo con nuestra creatividad y con nuestro creador. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ella, nuestros sueños podrían seguir siendo terra incógnita. Lo sé, porque los míos estuvieron allí. Con ella, la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. La primera vez que escribí páginas matutinas, estaba viviendo en Taos, Nueva México. Había ido hasta allí para intentar poner orden a mi vida, aunque aún no sabía qué orden. Era la tercera vez consecutiva que una película se había ido al garete por políticas de los estudios. Los guionistas están acostumbrados a que esta clase de desgracias sucedan, pero yo me sentía como si hubiera sufrido un aborto. La acumulación de desastres se convirtió en una catástrofe. Quería abandonar el cine porque este me había roto el corazón. No quería que muriera antes de tiempo más criaturas nacidas de mi cerebro. Me fui a Nueva México para reparar mi corazón y para tratar de ver si existía algo más que pudiera hacer. Mientras vivía en una pequeña casa de adobe orientada al norte hacia Taos Mountain, empecé a practicar la escritura de las páginas matutinas. Nadie me dijo que lo hiciera, ni sabía de nadie que lo practicara. Simplemente escuché una persistente voz en mi interior que me dijo que debía hacerlo. Así que lo hice. Me senté en una mesa de madera mirando hacia el Taos y me puse a escribir. Las páginas matutinas eran mi pasatiempo, algo que hacer en lugar de quedarme mirando la montaña todo el día.
La montaña, una joroba maravillosa que se transformaba en cada fenómeno meteorológico, me planteaba más preguntas de las que yo me hice. Envuelta en nubes, un día lluviosa y oscura, al día siguiente, aquella montaña ejercía un dominio no solo sobre mi vista, también sobre mis páginas matutinas. ¿Tenía todo aquello o cualquier otra cosa algún significado? Me preguntaba, página tras página, mañana tras mañana. No obtenía respuesta. Y entonces una mañana, lluviosa, apareció un personaje llamado Johnny y empezó a pasearse por mis páginas. Sin haberlo planeado, estaba escribiendo una novela. Las páginas matutinas me habían enseñado el camino. Cualquiera que sea constante en la escritura de las páginas matutinas llegará a conectarse con la fuente de la sabiduría que hay en su interior. Cuando estoy atascada en una situación dolorosa o con un problema que no sé cómo resolver, recurro a las páginas y le pido consejo. Para ello escribo PJ, las iniciales de Pequeña Julia, y hago mi consulta. Pequeña Julia, ¿qué debería decirle sobre la sabiduría interior? Espero entonces la respuesta y la escribo también. Respuesta. Deberías decirle que todo el mundo tiene línea directa con Dios. Nadie necesita pasar por centralita. Instales a que pongan en práctica esta técnica con uno de sus problemas, y lo harán. Algunas veces, como hemos visto, la respuesta parece improvisada o demasiado fácil. He llegado a creer que la palabra parecer es la adecuada, porque con mucha frecuencia, cuando pongo en práctica este tipo de consejos, resulta ser justo lo que necesitaba, mucho más que otros más complicados. Y para que quede constancia, afirmo, las páginas son mi particular forma de meditación y las escribo porque funcionan. Un último apunte. Las páginas matutinas funcionan con pintores, con escultores, con poetas, con actores, con abogados, con amas de casa, con cualquier persona que quiera ser más creativa. No son una herramienta destinada solo a los escritores, en absoluto. Estas páginas no están concebidas únicamente para escritores. Los abogados que las escriben juran que les vuelven más eficaces ante los tribunales. Los bailarines aseguran que mejoran su equilibrio, y no solo su equilibrio emocional, sino también el físico. De hecho, los escritores, que muestran un afán lamentable por escribir, las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en comprobar su efecto. Lo que sí descubren es que su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre, más fácil. En resumen, más allá de tus limitaciones o de tu trabajo habitual, las páginas matutinas te funcionarán. Timothy, un millonario estirado, adusto y cascarrabias, empezó a escribir las páginas matutinas con escéptico desdén. No quería hacerlas sin tener la seguridad de que iban a funcionar. Estas malditas páginas no llevan etiqueta, no están garantizando nada. Parecían estúpidas y Timothy odiaba las cosas estúpidas. Él era, para entendernos, un jugador serio. Tenía tal cara de póker que parecía en sí mismo un farol de hierro forjado, más que un buen jugador de cartas que estuviera tirándose un farol. Su impenetrable fachada era tan oscura, reluciente y costosa como la caoba, algo entrenado durante años en reuniones de consejos de dirección. Ninguna emoción alteraba la inamovible superficie de este hombre. Era un monumento a la mística masculina. Vale, de acuerdo, transiguió Timothy, aunque solo porque había pagado un buen dinero para que alguien le obligara a hacerlo. Al cabo de 3 semanas, el arrogante y atildado Timothy se transformó en un embajador de las páginas matutinas. Le convencieron los resultados. Empezó, Dios nos libre, a disfrutar un poquito de su creatividad. Compré cuerdas para esta vieja guitarra que tenía por ahí, registró una semana, y añadió, arreglé mi equipo de música. He comprado unas maravillosas grabaciones de música italiana. Aunque vacilaba en reconocerlo incluso ante sí mismo, sus bloqueos con la escritura se estaban deshaciendo y en cuanto amanecía él, ya estaba escribiendo, por propia voluntad, con sus cantos gregorianos de fondo.
No todo el mundo se enfrenta con tanta animer animadversión a las páginas matutinas. Phillips, una chica bien, de largas piernas que durante años había escondido su inteligencia bajo una capa de belleza y vivía a la sombra de su marido, empezó a escribir las páginas matutinas con un entusiasmo enorme, aunque superficial, pues por dentro estaba convencida de que a ella no le servirían. Había tenido que pasar 10 años para que se permitiera a sí misma escribir algo más que una carta o una lista de supermercado para compras. Pero un mes después de empezar con las páginas, después de empezar con las páginas matutinas y como surgiendo de la nada, Phillips escribió su primer poema. Después de 3 años con las páginas matutinas, ha escrito poemas, conferencias, programas de radio y un libro de ensayo. Anton, hosco pero agradecido a sus páginas matutinas, logró desbloquearse como actor. Laura, una talentosa pero también bloqueada escritora, pintora y música, descubrió que las páginas matutinas la conducían hasta su piano, su máquina de escribir y sus pinceles. Es posible que emprendas este curso con una agenda concreta de lo que querés desbloquear, pero es posible que con estas herramientas llegues a liberar áreas creativas que habías olvidado durante mucho tiempo o cuya existencia incluso ignorabas. Ingeborg, que usó las páginas para superar ciertos bloqueos como escritora, pasó de ser una de las críticas musicales más reconocidas en Alemania a componer música por primera vez en 20 años. Estaba alucinada y me hizo varias llamadas exaltada desde el otro lado del Atlántico para compartir sus buenas noticias. Con frecuencia, los alumnos más resistentes a las páginas matutinas acaban por ser los que más la aprecian. De hecho, odiar las páginas matutinas es una muy buena señal. Estar encantada con ellas también lo es, si sigues escribiéndolas incluso cuando de repente dejan de gustarte. La actitud neutral es la tercera postura, pero no es más que una estrategia de defensa que podrías estar ocultando desgana, que podría estar ocultando desgana. Esta desgana disfraza la pregunta, ¿de qué sirve todo esto? Y preguntas, ¿para qué sirve todo esto? Todo eso no es más que miedo. Y el miedo, a su vez, significa que estás secretamente desesperado. Así que vuelca tus miedos en las páginas, vuelca cualquier cosa en las páginas y escribe 3 páginas sobre lo que sea.